¿Por qué le dieron esos 5 minutos de fama o 3 minutos de fama al comandante Chávez? ¿Quién autorizó esa cadena prácticamente, internacional incluso? De los gravísimos errores que se cometieron, porque a mí me consta, porque estaba al lado del presidente Pérez en el momento en que el presidente Pérez dijo, grábenlo. Y una vez que sepamos qué es lo que va a decir en la grabación, se pasa o no se pasa. Y si se pasa una sola vez. Pero la confusión que existía en ese momento era tan grande que al final terminó ocurriendo una cosa curiosa. El Ministerio de Información, lo que pasaba era el discurso que había pronunciado el doctor Caldera en el Congreso, en el Senado, que muchos entendían que había sido una especie de aval moral al golpe, y el discurso del señor Chávez, o sea, los 5 minutos de Chávez. Y en cambio, lo que había dicho Pérez y lo que había dicho yo, porque yo fui el primer político que se presentó en la televisión, porque yo sentía que la obligación mía, Pérez había sacado un poco más del 50%, yo había sacado un poquito más del 40%, entonces yo sentía que mi deber era ir a tratar de impedir que Venezuela cayera en manos de una dictadura militar. Bueno, esa es la versión de Eduardo Fernández. ¿Qué dice Antonio Ledesma al respecto? ¿Alguna vez lo conversó con Carlos Andrés Pérez o no? Sí, como no, muchas veces. Pero permíteme hacer un reconocimiento al doctor Eduardo Fernández. En algún momento de la historia se tendrá que reconocer el comportamiento de Eduardo Fernández cuando, como él muy bien lo acaba de decir, teniendo un capital político muy significativo que lo avalaban como potencial sucesor de Carlos Andrés Pérez para las elecciones subsiguientes, no titubeó a la hora de presentarse en los estudios del canal de Venevisión, a donde fue el presidente Carlos Andrés Pérez cuando logra salir de Miraflores, se les escapa a los golpistas y salva milagrosamente su vida, y de manera astuta, creo que siguiéndola como buen alumno de la escuela de Betancourt, se va a un medio de comunicación para poder hablarle a los militares, a los soldados desde esos estudios. Allí estaba Eduardo Fernández, no vaciló a la hora de poner en riesgo su capital político para defender los valores de la democracia. La historia es que el presidente le da la orden al ministro de Información y Turismo, para ese momento Andrés Eloy Blanco, para que no se transmitan discursos que de una u otra manera generaran polémica. La excusa que dio el ministro de Comunicaciones es que él jamás se ordena transmitir en vivo porque él suponía que el presidente Caldera iba a hacer un mensaje, un discurso en defensa del gobierno constitucional. Luego, cuando el presidente le da la orden al ministro de la Defensa de entonces, al general Ochoa Antich, de que el detenido no declarara en vivo a los medios de comunicación y que lo hiciera sin la casaca y sin portar el arma reglamentaria. ¿Qué ocurrió? El general Ochoa Antich confiesa que él es el que autoriza para que Hugo Chávez declarara en vivo a los medios de comunicación. El pretexto que da, el argumento, la excusa que da el general Ochoa Antich es que le habían dicho que si el detenido, el golpista, no declarara en vivo, mientras llegaba su declaración a los canales, se iban a perder 10, 15 minutos, que eran cruciales para evitar un baño de sangre, y por eso aparece declarando Hugo Chávez de manera insólita, bien peinadito, con su uniforme, con su boina bien calzada, con el arma reglamentaria. Lo insólito es que cuando el ministro de la Defensa llega al Fuerte Tiuna, que es la sede del Ministerio de la Defensa, el ministro supuestamente pide que le traigan al detenido, o sea, Hugo Chávez, y le pregunta delante de los miembros del alto mando militar que se había almorzado, y de manera magnánima lo invitó a almorzar en ese momento junto con los integrantes del alto mando militar. Estos fueron errores que se cometieron sin duda alguna, porque imagínese usted invitar a almorzar a quien había confesado ser autor de una asonada militarista frente a los soldados que habían dado la vida, frente a los militares que se habían arriesgado a defender con su vida la democracia venezolana. Era como algo totalmente altisonante. Eso está narrado con detalle en este libro que recomiendo a los que están observando este programa.